exposición. Mi nombre es Laura Melissa Torres. Pertenecemos al curso de cultivos de clima medio. Vamos a realizar una breve explicación sobre estudio de cultivos de ciclo largo. Vamos a realizar exposición sobre el cultivo de aguacate papelillo y cultivo de anoto. Bueno, en el cultivo de aguacate papelillo está la fase de establecimiento. Es un proceso donde verificamos desde el proceso de calidad de la semilla y la siembra al lote final. Deben tener unas condiciones óptimas para su desarrollo y buen rendimiento en todo el proceso. Se deben tener en cuenta y evaluar las condiciones del lote, conocer el historial del predio, disponibilidad del agua, que es como tal la disponibilidad del agua para el cultivo, también evitar cualquier tipo de contaminación de fuentes hídricas y que factores que sean limitantes, control de malezas, trazado del terreno, que normalmente se utiliza el 7 por 7 metros, elaboración de hoyos a una profundidad de aproximadamente 60 centímetros y como tal ya la siembra de las plantas, desde que se realiza el proceso de patrones hasta la germinación, almácigo y ya el trasplante al lote final. Esta fase de sostenimiento, en esa fase también es igual, se debe tener en cuenta principalmente pues, la mano de obra, que es el personal de trabajo para realizar las actividades y labores como tal del cultivo. Están unas actividades que es deschuponada y pintada de los árboles de aguacate, que es retirar todos los chupones que estén brotando en las plantas, en los patrones. También se realiza la pintada desde la base hasta los 3 centímetros arriba del injerto. Se utiliza esta mezcla con pintura blanca a base de agua o vinilo, mezclando también un fungicida para evitar cualquier tipo de pudrición. Están las medidas preventivas, que son los controles biológicos como tal en el suelo, para evitar en este caso cualquier tipo de plaga o enfermedad. Están tutorados, aproximadamente se realizan los primeros 6 meses para corregir los árboles que estén de pronto en crecimiento con un tallo torcido. Está el plateo, evitar el crecimiento vegetal o de arbences en el plato del árbol, eso es con el propósito de evitar competencia de nutrientes. Están las actividades de podas, riego y drenaje y fertilización. Bueno, en el manejo integrado de plagas y enfermedades, las principales enfermedades que afectan como tal el cultivo, está la tristeza como tal del aguacate, que es el nombre común, como podemos ver el nombre científico, que es Phytophthora cinnamomum. Está el nombre común, la roña, Sphancelloma persea. Está el nombre común de mancha negra del fruto, Cercospora purpurea, que es el nombre científico, y está la común que es Anthranosis, con nombre científico Coletrotrichum cp. Y ya de ahí continúan las plagas, la siguiente compañera. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yurles Devia Ariza, entonces voy a continuar con el manejo integrado de referentes como la compañera lo indicaba anteriormente. Como nombre común está el barrenador de la semilla, como nombre científico tiene Lupus trifasciutis. Como segundo encontramos el barrenador del tallo, con nombre científico Lupus elegans. Tercero encontramos chamusquinas, es el nombre común, y como nombre científico Monalonium velacegel. Como cuarto encontramos la mosca del ovario, nombre científico Brugmansia persea. Y como último encontramos el trips, este tiene estos nombres científicos como lo podemos evidenciar acá. Bueno, posteriormente continuamos con la fase de la cosecha y la post cosecha en el cultivo del aguacate. Entonces encontramos unos tips necesarios para el correcto adecuación de la cosecha. Entonces inicialmente debemos conocer la fecha de cuajado de la fruta para así determinar la fecha de su madurez en su momento adecuado para la cosecha. Establecer también previamente de manera visual el momento exacto en el cual el fruto alcanza su punto de cosecha. También debemos conocer el tamaño promedio de los frutos de cada variedad en relación con los cambios de color de la cáscara cuando el fruto no ha alcanzado la madurez fisiológica
Esta presenta un color verde brillante, pero a medida que la maduración avanza, el color se torna de verde opaco. Estos son unos tips que debemos de tener en cuenta en el momento pues, de la cosecha. También encontramos que en el momento de realizar la recolección del fruto, esta actividad se debe programar en horas de la mañana y de manera manual. Bueno, en las labores de post cosecha aquí podemos evidenciar que debemos de realizar, pues, como todos sabemos, una buena selección de frutos y la clasificación, esto dependiendo del tamaño, el peso, sus condiciones físicas también. Se seleccionan los empaques utilizados, aquí damos como evidencia de que se pueden utilizar de que se recomiendan las canastillas plásticas y laterales con características de fondo ranurado y sin relieve que sean acomodables unas a otras pues para mayor movilidad. Continúa el compañero con los costos directos por hectárea. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Bernal. A continuación voy a exponer lo que es los costos y la producción esperada. Nos dice que costos directos por hectárea. Actividad de establecimiento, pues vamos a hablar en este momento de lo que es los costos de establecimiento en una hectárea. Entonces, como base inicial, en el primer año, pues se inicia con lo que es la adecuación del terreno, las plántulas y lo que son los fertilizantes en la fase inicial. Con un costo unitario de 18.413.000 y pues un costo total de la misma cantidad. Ya en la segunda fase, para el segundo año, tenemos lo que son las podas, tutoriado, fertilizantes, limpiezas, reposiciones de plántulas, digamos las que llegan a morirse. Entonces, pues hacer como esta reposición de plantas, las limpiezas y pues demás gastos que sean necesarios durante el segundo año, con un costo por hectárea de 10.487.500. Y la fase 3 en el tercer año, también viene lo que son podas, tutoriados, fertilizantes, limpiezas, también viene lo que son las reposiciones de plántulas, pues en caso de ser necesario. Esto tiene un costo aproximado por hectárea de 17.532.900, con una inversión total del proyecto por hectárea de 46.433.400, con un valor de inversión total de 46.433.000 pesos. Pues se espera una utilidad de 85.312.000 pesos y una rentabilidad del 184%. Una rentabilidad pues anual del 12%. No me quiere cambiar. Ya acá lo que viene la parte de la comercialización, pues la comercialización del aguacate en el departamento del Tolima. Pues sabemos que Cajamarca es como la despensa agrícola del Tolima, entonces es el principal pues exportador pues a los diferentes mercados de la región y de las diferentes regiones del país, que van dirigidos pues a las grandes cadenas de alimentos como son supermercados, como lo decía, en la ciudad de Ibagué, en la ciudad de Bogotá y las diferentes regiones del país y también lo que son como tiendas de barrio y diferentes puntos o locales. Ya tenemos lo que es el cultivo del anón, donde tenemos la fase de establecimiento, donde nos dice que este proceso pues, se realiza por medio del método de la propagación sexual, que pues quiere decir la propagación sexual por medio de semillas, donde la siembra se hace nos dice que de forma horizontal, con una profundidad de 2 centímetros y a una distancia de 1.5 centímetros.
Esto sería pues en cuanto a lo que es la forma y la reproducción del cultivo de Anón para iniciar lo que es la fase como de establecimiento. Buenas tardes, mi nombre es Jorleni Carrillo García. Vamos a hablar acerca de lo de la fertilización en el sostenimiento. Pues para esto la aplicación de los fertilizantes es importante usarlos de forma orgánica, ya que el cultivo de Anón debe tener condiciones mejoradas tanto en el suelo para desarrollar el desarrollo de las raíces. Entonces es recomendable que anualmente se utilicen de 60 a 80 kilogramos de materia orgánica por árbol, porque este influye mucho también en la floración del Anón, ya que por él obtiene como la absorción de los nutrientes por la vía floreal. Ya en el riego también dice que debe haber una forma adecuada, pues por ende inicia desde el manejo agronómico, mirándolo del suelo, porque muchas veces hay suelos húmedos, entonces se debe tener una humedad adecuada en el suelo. Pero también es recomendable que se haga un riego adecuado dentro de las 2 o 4 semanas primeras durante el periodo. Y pues en el crecimiento se debe hacer cada día de 3 a 5 días durante la floración y la frutación, que es lo importante que le da vital crecimiento a este. Siguiente diapositiva. Ya para el manejo integrado de plagas y enfermedades, vámonos por el lado de las arbences. Como sabemos que en el cultivo del Anón, los arbences provocan mayores innovaciones, ya que su plantación da muchas ramas. Entonces esto da sombrío a que más arbences crezcan debajo de este, ¿sí? Pero ya cuando ellos se encuentran en establecimientos como los viveros, el control se puede hacer manualmente o mecánico, pero teniendo en cuenta que él no se debe dejar completamente desnudo en el suelo, ya porque pues debemos tener en cuenta que si al hacer le va a causar daño en el sistema radical de las plantas. De las plagas debemos tener en cuenta que como toda planta tiene un animalito que lo afecte, en este caso las plagas en el Anón es la avispa perforadora, ataca las semillas, que es la himeportera, y también la polilla perforadora, que es la que ataca ya al fruto físicamente. Entonces los frutos son atacados y pero por ende ellos utilizan como una modificación para la que a la hora de que lo perforen y eso, ellos puedan atacar a estos animalitos. Pero entonces debemos tener en cuenta que para el manejo de estas plagas, entonces debemos hacer una adecuada recolección de los frutos y no dejarlos en el suelo, o sea, debajo del árbol, ya que los frutos afectados posteriormente ellos van causando más destrucción. Siguiente diapositiva. Entonces, para se encuentra más que todo en la atrancanosis, ¿sí? Va atacando a las flores, a los frutos, a las hojas, y una forma adecuada para observarlos a temprana edad es la mancha blanca y el follaje en el fruto, ¿sí? Entonces estas enfermedades van aumentando como la indicencia cuando el clima es muy lluvioso o con temperaturas muy altas. Entonces ahí es donde va el manejo agronómico adecuado que debemos establecer acerca de ellas, porque si ya es muy húmedo o muy alto, entonces va a tener unas alteraciones climatológicas en el cual plaga lo va a atacar más. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Cardoso y voy a comentarles sobre la fase de cosecha y post cosecha del Anón. Entonces, el Anón es un cultivo perenne, eso quiere decir que dura más de 10 años. El Anón comienza a producir frutos a la edad de los 3 años y pues su declinación está entre los 12 a 15 años. En promedio, un árbol adulto
produce entre 100 y 150 frutos al año y oscila entre el peso entre 120 y 230. El anón se cosecha cuando los frutos toman una coloración verde amarillenta entre los carpelos. Esto quiere decir que los dos cuales se separan posteriormente, dejando al descubierto porciones de la pulpa. Las labores de post cosecha. Debido a lo delicado del manejo de estos frutos, que fácilmente se desprende, o sea, la cascarita, la vida es muy corta en la post cosecha. El consumo es básicamente local. El cultivo del anón acá en Colombia no es un cultivo muy tecnificado, es muy rústico, entonces se comercializa más que todo en las partes donde se cultiva. Las condiciones de almacenamiento recomendadas para el anón están entre 15 y 20 grados, de 85 a 90 en el preenfriamiento de los frutos. Es muy esencial ayudar a prolongar la vida de la post cosecha. La comercialización. En el departamento del Tolima, el anón se comercializa generalmente cuando, o sea, en los mismos lugares como le estábamos hablando anteriormente, y en el momento es una fruta fresca. Igualmente, los campesinos usan como las canastillas o las cajas de maderas para poder ser transportados a los lugares de abastos. Por lo generalmente son las plazas de mercado aquí en la ciudad de Ibagué, en la plaza de la 21 y la 28 y en otras centrales de abastos, o en cadenas de grandes superficies y de municipios aledaños. Listo, compañeros, eso es todo. Entonces, estas son las referencias que usamos para el trabajo. Muchas gracias.